Muy buenas tardes para todos, buenas tardes para toda la audiencia de La Voz del Pueblo FM y bueno, y por supuesto a nuestra audiencia en Facebook. Estamos con el diputado Gustavo Guerrero aquí por Villa Encina, visitándonos. Bueno, estamos en diálogo del tema de presupuesto en una reunión que se está realizando acá por Encina. Gustavo, el gusto de recibirte. Bueno, un gusto como siempre estar contigo, con la audiencia acá en Villa Encina. Sí, venimos de una jornada, arrancamos tempranito, fuimos a visitar varias colonias ahí de la colonia Emiliano Zapata, que estuvimos conversando con los colonos. Hay una solicitud de una intervención de MEVIR conjuntamente con colonización que se está previendo para hacer refacciones en las viviendas. Y bueno, venimos de esa recorrida y ahora al mediodía estamos acá con los compañeros en el Comité Joaquín de Encina, donde vamos a conversar un poco sobre todo lo que tiene que ver con el presupuesto nacional, que pasó ya por la Cámara de Diputados, ahora pasó al Senado. Ustedes saben que el presupuesto, en realidad, en el primer año del gobierno, siempre el presupuesto es el presupuesto del gobierno anterior. Si no estamos, el Frente Amplio está trabajando con el presupuesto del gobierno anterior. Se habla que está un poco parado el país, pero bueno, estamos por ahí mucha gente se olvida un poco que estamos esperando que se vote el presupuesto para comenzar lo que son las grandes obras o los grandes planes del gobierno. Sí, así todos están haciendo algunas cosas, bastante diría yo, y se tiene previsto hacer una cantidad de cosas más que están establecidas en el presupuesto nacional que rige a partir del año 2026. Y ahí el tema ahí es que hay un déficit muy grande que dejó el gobierno anterior, esto hay que decirlo. Se había proyectado por cuenta del gobierno anterior una cifra determinada del Producto Bruto Interno de déficit fiscal que andaban en el entorno del 2,4, 2,6%, y resulta que los números cuando llega el gobierno cuando se accede al gobierno y se empiezan a mirar las cifras y los números, resulta que en realidad el déficit fiscal estaba en el entorno del 4,2% del Producto Bruto Interno. Esto significa que hay 1.200 millones de dólares menos para repartir en el quinquenio para la población. Y repito, 1.200 millones de dólares menos. Entonces el gobierno con esas cifras se tiene que manejar porque tiene que tener un determinado nivel de déficit fiscal. El país no se puede seguir endeudando definitivamente, interminablemente. Hay que equilibrar la finanza. Así todo lo que el gobierno hizo, esto como información, es establecer una base del presupuesto que es todo lo que se ejecutó en el 2024. ¿Esto qué significa? Que todos los organismos del Estado, todos los ministerios, todos los organismos públicos, ninguno de ellos va a tener menos presupuesto de lo que tenía. Se va a hacer un incremento presupuestal, que es lo que está establecido en el presupuesto y que ya se votó en diputados, en el entorno de 1.400 millones de dólares más, y se va a aumentar año a año 40 millones. Además de eso, se tiene previsto gastar 800 millones de dólares por año en obras. Y aquí estoy incluyendo las obras de la represa Casupá, las obras viales, la mejora de las cárceles, construcción de liceos y escuelas y una cantidad de cosas. Y algo no menor, en el presupuesto y en el plan de obras del Ministerio de Transporte y Obras Públicas está establecido... Bueno, eso te iba a preguntar, lo de la Ruta 26 es uno de los grandes temas, y también el tema de OCE, Encina, saneamiento, que es otro de los temas que sé que han mantenido diálogo con las autoridades locales. Bueno, ustedes. Es importante y está buena la pregunta porque nosotros mantuvimos, ya es la tercera vez que concurrimos a reunirnos con el directorio de la OCE, y la última vez hace unos 15 días, 10 días, estuvo el vicepresidente Guillermo Caraballo. Hicimos una reunión allá en Tacuarembó, donde allí se confirmó, incluso estuvo la alcaldesa de acá, que fue con el grupo de la comisión que se armó. Estuvimos allá y bueno, ahí se estuvo explicando cómo venía la mano. Allá se aprobó y se dio a conocer que se aprobó el saneamiento, la construcción de saneamiento para 5 barrios de Tacuarembó. Estos son 1.400 casas. Estamos hablando de casi 6.500, 7.000 personas, que son 5 barrios en Tacuarembó. Y después, se está trabajando, estuvimos trabajando también tanto en el tema de saneamiento como en el tema de OCE del agua. Empiezo por el saneamiento. Acá hay un planteo de saneamiento del barrio La Gruta.
El tema es que lo que explicaba el directorio de OCE fue lo siguiente. En realidad lo que estaba arriba de la mesa era una aspiración de deseo. No había un estudio, no había un proyecto. Ustedes se acuerdan que el gobierno anterior había dicho y había prometido que se iban a intervenir en 120 localidades. Después se bajó a 60 y terminaron en 12. Y respecto a Tacuarembó y respecto específicamente a Villa Encina, no había una planificación, no estaba aprobado el tema del saneamiento de la gruta. Entonces lo que hizo el gobierno cuando entró fue estudiar toditas las proyecciones que habían, toditos los planes que estaban en veremos, que eran aspiraciones de deseo. Una pena porque habían carteles ya que comenzaban. Bueno, lo mismo pasó en Tacuarembó y en otras tantas localidades que había carteles pero no estaban definidos los planes de obra, ni siquiera en algunos casos estaban financiados. Entonces ahora lo que se aseguró fue el saneamiento para 5 barrios de Tacuarembó, que ya está definido, ya está acordado con la empresa, y en el tema del barrio La Gruta, la idea es poder incorporar en una segunda etapa, porque no es algo muy caro, entonces poder incorporar lo que estaba previsto para el barrio La Gruta acá en Encina. Y obviamente vamos a hacer la fuerza necesaria y con todos los actores, con los actores sociales, que son los que tienen que pelear esto, para que esto se pueda concretar. Tenemos otro tema que es el tema del agua potable en La Picada y el agua potable en Los Vázquez, que se ha suspendido. Bueno, eso es otro de los temas que se estuvo conversando y que estuvimos conversando con el directorio. En La Picada de Quirino, Pueblo Heriberto, hay un convenio ya firmado entre OCE, entre MEVIR y la Intendencia. Ese convenio que está firmado y tenía que estar ejecutado, no se dio mucha explicación de por qué se lo trancó y no se lo llevó a cabo. Incluso hicieron una perforación en un pozo frente a la escuela, en un terreno que se sabía que no daba el caudal suficiente, y de ahí empezaron a llevar agua. Por supuesto que al poco tiempo quedaron sin agua. Están trasladando agua desde Encina. Eso está arriba de la mesa, lo estamos trabajando con OCE, con MEVIR, para ver si finalmente se puede proyectar, llevar a cabo esa obra, que son unos 17 kilómetros. Respecto de Los Vázquez, otra de las tantas obras que se trancaron sin dar explicación. A fin del año pasado, sobre el fin del año pasado, faltaban 3 kilómetros de obra y se trancó. Nosotros incluso tuvimos comunicación con OCE de Tacuarembó, sabemos que vinieron a levantar los caños, hubo toda una movida con los vecinos, que está bien porque los vecinos tienen que moverse. Estuvimos reunidos también en la alcaldía con la alcaldesa y con vecinos de allí de Pueblo Los Vázquez, y bueno, lo que nos comprometimos también es ver la posibilidad de que eso cuanto antes pueda terminar. Faltan 3 kilómetros de obra. Incluso la alcaldía ya, y esto hay que decirlo porque corresponde las cosas cuando se hacen en conjunto, que hay que trabajar en conjunto con las distintas instituciones, están dispuestos a colaborar. Los vecinos tienen maquinaria, tienen retro para colaborar con la obra. Quiere decir que eso es una obra que, bueno, se está tratando de apurar lo más que se pueda para ver cuánto antes se termina, que son 3 kilómetros de obra que queda. Incluso hasta la escuela está sin agua. Entonces son todos temas que se vienen trabajando y creo que, bueno, esperemos que cuanto antes se puedan ir solucionando. Bien, con respecto hablabas de la Ruta 26, otro de los temas que tenemos pendientes. Sabemos que también hay un tema que lo hemos elevado nosotros también, que es el tema del puente de Encina. Sí. ¿Qué novedades tenés sobre eso? Bueno, nosotros incluso habíamos visto una publicación tuya que hiciste. Nosotros trasladamos esa situación, incluso mandamos un video, y bueno, ya están en conocimiento de poder hacer. Cuando venga la intervención de la Ruta 26, yo calculo que ahí algo van a solucionar. Ahí creo que hay varias miradas, están los técnicos para eso, ¿no? Pero creo que ahí, o poniendo alguna señalización que indique que hay que bajar la velocidad, ya con eso se podía reducir enormemente la posibilidad de accidente, que hubieron varios ahí, ¿no? Que eso viene de años, además, ¿no? Yo me acuerdo cuando era chiquito, cuando se empezó a hacer ese puente, tengo el recuerdo porque yo venía mucho a Villa Encina, pero ya están en conocimiento de las autoridades del Ministerio de Transporte. En fin, ¿qué está incluido en el presupuesto para la Ruta 26? ¿Toda la 26 también? La idea es toda la 26. En algunos tramos será reparación nueva, en otros construcción nueva, en otros tramos hasta Melo, ¿no? En otros serán arreglos de la obra de la Ruta 26, pero lo que está previsto es toda la Ruta 26. Y después se está trabajando también, y está en el plan de obras, algunas rotondas particulares en la ciudad de Tacuarembó. Y además le agregamos el tema de los
los puentes. Acá hay todo un problema también del pasaje de los camiones, que también se estuvo trasladando la preocupación de que acá pasan camiones por el medio de Villa Encina, ¿no? Que es un problema que habría que ver cómo se soluciona para evitar todo tipo de accidentes. Pero bueno, como te digo, hay un plan de obras, hay determinado porcentaje en el presupuesto que ya está establecido para realizar obras en todo el país. Algunas de ellas van a llegar a Tacuarembó y vamos a seguir insistiendo en que, bueno, cuanto más vengan obras para Tacuarembó, mucho mejor. Y hay lugares que precisan, ¿no? Bien, Gustavo, nosotros te agradecemos que estuvieras arrimado a La Voz del Pueblo y bueno, por supuesto en nuestras redes también, pero bien, ahora también con la radio para poder dar difusión a lo que están haciendo. Hemos sido bastante críticos en la gestión anterior por el no aparecer los diputados. Hoy tú estás acá, estás dando la cara, estás apareciendo con el pueblo, dialogando con la gente, que eso es lo importante, ¿no? Bueno, sí, nosotros la idea nuestra es en estos 5 años, como hemos venido haciendo en otras actividades nuestras, somos mucho de recorrer y nos comprometimos, y así lo estamos haciendo cuando asumimos la diputación en este periodo, que vamos a recorrer los 5 años. Y hemos estado ya en muchísimas localidades, y bueno, una de ellas que teníamos prevista venir, que ya hemos estado acá, pero que teníamos previsto venir y visitar las radios, porque es importante visitar los medios de comunicaciones, era Nancina. Por eso obviamente les agradecemos enormemente que también cuando nosotros les pedimos, nos abren las puertas, porque en definitiva lo que tenemos que hacer es comunicar lo que estamos haciendo para que la población sepa qué es lo que hace, qué está haciendo el gobierno y cómo nos estamos manejando. Bueno, ojalá que con la próxima vez que nos hablemos tengamos mejores noticias todavía. Bueno, te agradezco enormemente y en breve estaremos en comunicación de vuelta. Bien, el diputado con nosotros acá, el diputado Gustavo Guerrero, así que le agradecemos la presencia aquí por Villa Encina.